nos vamos. Ahí lo tienen, ¿no? ¿ah? Tremendo Ahí esto, lo tienen. exacto. Hola, Susana. Teléfono para vos. Escasez de agua en el país vecino, un país que tiene 3 millones de habitantes aproximadamente, pero están pasando horas críticas. ¿Hasta cuándo tendrán agua? Si agua potable. Bueno, si la situación preocupa y mucho. Exactamente. Estamos en contacto ya mismo con Marcos Umpierres, que es representante de la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía de Uruguay. Espero haberte presentado bien. Marcos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias. En la cercanía que tenemos de un país al otro, en la vecindad que tenemos, y porque además entendemos que la sequía es un problema planetario, y acá en Mendoza, Argentina, pegaditos a la cordillera, tierra de cultivos, también la padecemos. Ustedes, claro, están en un punto extremo, que es el estar a pocos días de que se acabe el agua potable, el agua saludable para consumirla por el ser humano. Contanos el marco de situación, y me gustaría mucho que nos ubicaras además geográficamente, Marcos. Bueno, en realidad te hago una salvedad. Ya no tenemos agua potable hace bastante, hace más de un mes y medio. Lo que tenemos... Sí, el agua potable, como potable, lo que implica el término, es decir, Sí. ya no la tenemos. Lo que sale por la canilla es agua salada, alta en cloruros, alta en sodio y también tiene trialometano, que es un químico que se genera a partir de las reacciones de potabilización, en fin, que es cancerígeno. Mirá, porque nosotros nos quedamos, Marcos, con quizá, claro, con la crónica de hace horas, donde decía que quedaban 6 días de agua, o 5 días de agua segura para el consumo. Mirá vos. Bueno, que son eufemismos eso. Esos son eufemismos que está trayendo el gobierno. Este en particular es un gobierno que tiene una maquinaria de prensa y de marketing bastante importante, y utilizan palabras que son palabras que tratan de aplacar un poco la verdadera problemática de la situación. Hoy por hoy también se le dice agua bebible, Sí. agua sanitaria, pero no es agua potable. De hecho, esos términos que se están utilizando en este momento no existen, no tienen una unidad de medida, no hay detrás de eso un concepto científico que avale esa terminología. Así que desde ya les confirmo que hace rato que no tenemos agua potable, tal como dice además en nuestro contrato que hacemos con OCE, ¿no? Que es la empresa estatal de... Bueno, mucho más grave la situación. Marcos, y cuando hablamos de que ya no queda agua potable en Uruguay, ¿hablamos de todo el país o hablamos de Montevideo y zonas aledañas? Estamos hablando de eso, de Montevideo y aledaños, que sería la zona metropolitana, ¿no? O sea, estamos hablando de sur, suroeste, que es, digamos, la zona igualmente en la que en Uruguay es la mayor cantidad de población, es decir, en la zona metropolitana está instalada más del 60% de la población de Uruguay. Marcos, ¿y cómo se llega a esta instancia? Porque es como que no se logra entender teniendo en cuenta que tienen uno de los ríos más anchos del mundo. No se entiende en qué instancia falló, qué falló para llegar a decir no contamos con agua potable. Bueno, a ver, lo que falló primero que nada fueron políticas de Estado que estuviesen a la altura de lo que implica el recurso agua en un país que es central, ¿no? Pero eso no es un problema de este gobierno solamente, que lo es. Es un problema también de los gobiernos anteriores, es decir, también ahora entre todos están como echando la culpa mutuamente, pero la realidad es que nadie puso manos a la obra como realmente se necesitaba. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros acá en Uruguay tenemos, a partir del 2004, a partir de un plebiscito que hubo muy importante en el 2004, se modificó un artículo de la Constitución, que es el artículo 47, que declara al agua potable y al saneamiento derechos humanos inalienables. Es decir, no puede haber nada por encima de eso, ni siquiera lo que hoy parece más importante, que son los intereses empresariales, multinacionales, etcétera, ¿no? Sí. Que parece que es lo más importante, porque todo este problema también viene de la mano de un modelo productivo, extractivista, devastador, que compartimos lamentablemente, además, porque toda la región está
asolada por este modelo, ¿no? Que no tiene planes estratégicos de ordenamiento territorial, que lo que están es al lado justamente de las fuentes de agua dulce. Y eso es lo que pasa en el río Santa Lucía. Acá el río de la Plata tiene una problemática que supongo que es un poco lo que me comentabas. El río de la Plata tiene una problemática importante, que es un río que está sumamente contaminado. Creo que es el tercer río más contaminado del mundo. Tiene problemas de salinidad, que es lo que está saliendo ahora por la canilla. Ahora nos está saliendo parte del río de la Plata por la canilla. Y tiene problemas de cianobacterias por el modelo productivo, es decir, que se generan a partir de los agrotóxicos, de la eutrofización, producto de las grandes cantidades de nitrógeno y de fósforo en el agua, etc. ¿Qué implica eso? Implica que potabilizar esa agua no solo es sumamente difícil, sino que es costosísimo. Y ahora, por ejemplo, este gobierno que está planteando un proyecto que se llama Plan Neptuno, que habla justamente de tomar agua del río de la Plata como fuente infinita, etcétera, etcétera, primero que está en manos de privados. Eso es una forma de privatizar la empresa estatal de aguas que justamente en el artículo 47 de la Constitución indica que esto debe ser gestionado por la sociedad civil organizada, por la academia, por el gobierno, por los usuarios, etcétera, etcétera, y no unilateralmente negociando con privados. Y por otro lado le daría apenas un 20, un 30% a la capital con todas estas problemáticas, ¿no? Es decir, el proyecto en sí es como, no sé si tenemos tiempo como para que explique mucho, pero... Marcos, quisiera preguntarte, digo, por lo que dijiste recién, hay agua que puede llegar a ser potable, pero no le están llegando a los ciudadanos uruguayos, digo... ¿Quiénes son los que están tomando ese agua? Y yo quisiera saber si tiene que ver con este litigio que hubo entre Argentina y Uruguay por mucho tiempo con las papeleras que estaban instaladas justamente en ríos en el que compartimos. Bueno, mira, el tema lo que pasa es que es bastante más complejo, ¿no? En este momento no está directamente relacionado. Lo que está faltando ahora es agua en el río Santa Lucía, que es el que le da la mayor cantidad al 60% de la población, lo que decía recién, ¿no? Decía, el río Santa Lucía es quien nos provee en toda esta zona de agua, y la problemática es que la presa de Paso Severino, que es donde se acumula esa agua, está seca, prácticamente tiene menos de un 1% de su capacidad. Entonces está entrando agua del río de la Plata, y lo que se está haciendo es bombeando esa agua para el otro lado de la represa de Aguas Corrientes y volviéndola a procesar, que no es potabilizar, porque en realidad no es potable. Con respecto a lo otro que me preguntaba de las papeleras, sí, en este momento lo que nosotros tenemos es una problemática que eso ya es a nivel país. O sea, no es que directamente esté relacionado a esta sequía en particular o a esta falta de agua en particular en Montevideo, pero sí se están llevando el agua en cantidades ingentes a partir de lo que es el modelo forestal celulósico, ¿no? Es decir, claro, en Uruguay hay más de 1,5 millones de hectáreas plantadas de eucaliptos que consumen cada eucalipto. Bueno, todo el consumo de lo que es la empresa celulósica entre eucaliptos y todo es una cantidad increíble. Yo por ahí estaba escuchando, ahora no tengo la cifra exacta, pero eran 120.000 millones de litros de agua por día. Lo cual excede por muchísimo, creo que estaba cerca de una población de 90 millones de personas. O sea, el consumo increíble. Estamos hablando de todo el modelo, ¿no? De todo lo que implica el crecimiento de los eucaliptos, lo que implica los procesos de dilución de los químicos, productos de todo el proceso, etcétera, etcétera. Esa es una problemática que junto con el agronegocio de los monocultivos está impactando en los bienes comunes, digamos, en los bienes hídricos, en el territorio, en el agua, en la sociedad. Es decir, está teniendo impactos a muchísimos niveles, ¿no? Entonces, ahora, es una problemática que, si bien no es la responsable específicamente de esto en particular, es la responsable de que en Uruguay el agua esté en riesgo, por supuesto. Nos queda clarísimo, Marcos, esto que nos estás contando, explicando, te agradecemos. Esto que vos decías, está entrando agua del río de la Plata, basta transitarlo, navegarlo para darse cuenta que está bastante lejos de eso de ser potable, ¿no? Desde ya, ¿no? Muy turbia es el agua, pero lo que te quiero preguntar es, lo que está entrando a sus canillas ahora, ¿qué es lo que están haciendo ustedes desde el desconocimiento? ¿Hervir esa agua significa que ustedes pueden convertirla en potable o no? ¿Eso que hoy ustedes tienen en sus canillas?
No hay forma de convertirla en potable. No tenemos los procesos, a no ser que tengas un sistema de ósmosis inversa y etcétera, etcétera. O sea, lo que se usa en la industria de embotellamiento de agua, por ejemplo. No, lo que se está haciendo es promoviendo la compra de agua embotellada, lo cual es toda otra problemática, ¿no? Subió un 500% la venta de agua embotellada. Y eso además multiplicarlo por la cantidad de plástico además que se genera extra, ¿no? Y un gasto 500%, para la además, gente. Y un gasto digo, que y el no gobierno no hizo nada, subieron, no hay agua. La única agua que podés beber es la que compras en botella. Y subió 500% y no hubo manera de frenarlo, o sea, es increíble. Le bajaron el IMESI, o sea, le bajaron un impuesto, que lo pagamos nosotros en realidad, y ese fue todo el planteo que se hizo de parte del gobierno, bajar ese impuesto. Marcos. Y se está dando algunos a gente que está como en situaciones más complicadas, se le está dando algunos pesos como para que compren un par de litros de agua por día, etc. Marcos. En realidad es una vergüenza que se esté haciendo eso de esa manera. Marcos, Pero sin agua no hay vida, literalmente. No, y es aseo, el agua es el agua, es vital. Es todo. Marco, tenemos entendido que iban a adquirir o habrían adquirido una maquinaria que venía de Estados Unidos, pero que se ha retrasado en llegar incluso. ¿Es así esto para poder, no sé si volver potable el agua del río, pero por lo menos desalinizarla? ¿Qué sabes al respecto? Mirá, todavía, que yo sepa, todavía no llegó. En un momento el problema era que no entraba en el Hércules por 15 centímetros, no sé, es todo como muy difuso además porque hay cuestiones al respecto. Lo que sí llegaron ahora, porque se está planteando hacer un trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía, que además el río San José es un afluente de Santa Lucía, o sea que tampoco es muy probable que tenga mucha más agua, pero bueno, ahí se va a poner una cañería como de 13 kilómetros parece para que... pero esa es una obra que según el presidente dura 30 días y según la empresa 60, o sea, igualmente no soluciona nada en este momento. ¿Y qué dice la calle Pou? Está esperando que llueva. ¿Qué dice? A él está esperando que llueva. Que llueva. Sí, no se hacen mucho cargo. El que se hizo un poco cargo, pero que ya es tarde, fue Mujica, que pidió disculpas porque el déficit fiscal... en su momento no permitió que hiciera... O sea, acá siempre se está pensando en lo fiscal, acá, en todos lados, ¿no? En lo fiscal, en lo que se le va a dar a las empresas. Acá las empresas, una cosa que les cuento, acá las empresas como UPM, que son las pasteras, ¿no? O Danone, que es la empresa que nos está vendiendo el agua embotellada ahora, nuestra agua, no le cobramos nada por el agua. Hay un canon establecido en la Constitución para cobrarle a estas empresas, pero nunca se les cobró nada. Nosotros les regalamos el agua a las empresas. Le estamos regalando el agua dulce y estamos tomando agua salada. Así es, porque incluso hasta para bañarse no es segura en este momento porque el vapor lleva los tetrometanos que se instalan en los pulmones. O sea, exacto. Es una problemática realmente, es dantesco porque parece de ciencia ficción. Es distópico, ¿no? De ciencia ficción. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué están esperando? O sea, tus vecinos, tus amigos, o sea, digo, la gente, el uruguayo, ¿qué piensa, qué dice al respecto? Mirá, lo que está pasando, que es interesante, es que hay un cúmulo de gente joven que se está dando cuenta, que se ha indignado, que venía como, digamos, como ignorando todas estas problemáticas y hoy por hoy aparentemente están habiendo como mucha conciencia acerca de esta problemática, ¿no? Esta gente se está autoconvocando. Empezó todo a partir de una artista que hizo una convocatoria en las redes y tuvo tremenda repercusión. Nosotros que hace años que venimos caminando este camino, ¿no? Como los loquitos ambientalistas de siempre, digamos, por supuesto que en este momento nos estamos seguimos organizando, ¿no? Pero como de manera como mucho más amplia. Ha habido como una conciencia de lo que está pasando. Lo que pasa es que en Uruguay somos muy tranquilos nosotros. En realidad, lo que tendría que estar pasando ahora es que tendríamos que estar en las calles millones, no sé, millones no porque no somos muchos, pero miles de personas en las calles reclamando esto. Y la realidad es que no está pasando al nivel que debería estar pasando. Marcos, de todas maneras,
Sí, de todas maneras, cortito nomás, Sí. está habiendo mucha movida en la academia también, que también la academia, que acá es la UDELAR particularmente, ¿no? Sí. Es muy diversa y también hay muchas tensiones y muchos conflictos alrededor de esto, pero bueno, hay gente que se la está jugando hace tiempo, desde la academia también, y están pasando cosas. Claro. Digamos que sí, que está habiendo más movimiento. Marcos, te queremos agradecer este contacto y para cerrar, más o menos, ¿cuántos habitantes de Montevideo y zonas aledañas se están viendo afectadas por esta situación? Y bueno, y ponerle casi 2 millones de personas. Casi 1 millón, claro, una cifra. Terrible. Marcos, Es una gracias. cifra, claro, es más del 60% y somos 3 millones y medio, somos un poquito, pero tenemos este problema increíble. Bueno, nos vamos a quedar súper atentos a lo que pasa ahí en Uruguay y te consultaremos seguramente en algún otro momento. Marcos, gracias por esta foto que nos has pasado en este contacto de lo que pasa en Uruguay. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar ahí informando a la gente y por supuesto que estamos a las órdenes para lo que precisen. Gracias. Vamos a la cocina.